Me dice que ya estamos en comunicación con el fiscal José Domingo Pérez. Doctor José Domingo Pérez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Igualmente, muy buenos días y a su servicio. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar para situarnos muy concretamente en el trabajo puntual que viene desarrollando desde la Fiscalía que usted dirige. Y se había en los últimos días, digo, semanas, 2, 3 semanas, hablado de hacia dónde apuntaba y hacia dónde iba el control de acusación en el caso Cócteles o en el caso de Fuerza Popular, el caso de Keiko Fujimori, para decirlo en los términos en los que más se ha difundido el caso. El Ministerio Público digamos, ajustar a los términos de, por cierto, esta acusación, que es un procedimiento habitual cada vez que se hace, que se presenta. Ya usted ha presentado, digamos, lo que correspondía y esto está subsanado. Diría ya que no hay ningún elemento que pueda retrasar la posibilidad de el 25, como estaba previsto, para reiniciar las audiencias y que ojalá, superado esta etapa, podamos entrar a juicio, espero yo, terminando este año, comenzando el próximo. Bueno, gracias por la invitación y esto me permite un poco informar a la ciudadanía porque respecto al proceso que se está siguiendo contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los demás acusados, ha habido mucha desinformación de lo que es en sí el trabajo que se está realizando a nivel del Poder Judicial en lo que respecta al control de la acusación. Como todo control de acusación, implica un saneamiento de la acusación que realiza el juez. En ese orden, lo que la Fiscalía ha cumplido es con levantar o subsanar aquellas observaciones que fueron planteadas por las defensas. No hay que olvidar que este caso es un caso que se sigue contra una cantidad importante de acusados y cada acusado ha observado la acusación. Y parte de la política del trabajo de la Fiscalía que yo jefaturo es precisamente aclarar, precisar todo aquello que se considere que es necesario para un adecuado y debido procesamiento. Es decir, de que se ha cumplido con lo que el juez ha señalado, se ha subsanado la acusación, se ha aclarado, se ha precisado y el día martes pasado se ha corrido traslado de la misma a cada uno de los defensores, de los abogados defensores de los acusados, y esperemos que el desarrollo de este control de acusación continúe este próximo 25 de mayo. Ahora, para, digamos, aclarar efectivamente, hay una carga de malintención en determinadas, entre comillas, informaciones que se producen al respecto. Lo que trataron de difundir era que esto era una señal de debilidad de la acusación, es decir, que el Ministerio Público no había podido avanzar firmemente en una acusación concreta al punto que el Poder Judicial le había devuelto el trabajo para ver si lo pueden rehacer porque así como está no es viable. ¿A qué se refieren estas observaciones y qué tan usual es, digamos, cuando entramos a esta etapa en los procesos, ¿no? Porque es verdad que ellos van a tratar, digo, los imputados, de tratar de sacar una interpretación particular en los medios para buscar, como siempre han tratado de hacer, de quitarle legitimidad al trabajo que ustedes hacen. ¿Cuáles son, digamos, los tipos de observaciones? No voy a pedirle que me haga el detalle de todas, porque deben haber sido muchas. Había cuentas, son varias personas también incorporadas en el caso, pero las más relevantes para explicarle a quienes nos siguen que esto nada tiene que ver con una acusación que sea deficiente en términos de la sustancia que contiene. Bueno, y que las críticas siguen actualmente, luego de haber subsanado y presentado esta subsanación de la acusación. Es decir, bueno, son voces interesadas en defender pues, las posiciones de la defensa y en ese orden la fiscalía lo entiende así. Por eso es el deber del fiscal de poder informar y yo le agradezco mucho esta tribuna que usted me permite para dar a conocer la posición que tiene la fiscalía. A ver, respondo a su pregunta. Mire, en todos los procesos, usualmente complejos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, criminalidad organizada, en fin,
todos esos procesos en los cuales estamos hablando de un número importante de acusados, de varios delitos, usualmente esta etapa es una etapa en la cual se presentan observaciones de las defensas de los acusados. Y usualmente lo que ocurre, no solamente en los casos del equipo especial, sino en los casos del sistema anticorrupción, lavado de activos y crimen organizado, es de que se tienen que levantar esas observaciones. Pues bien, entonces estamos en un tratamiento regular, usual, que está previsto en la ley. No hay nada irregular, no hay nada ilegal, no hay nada anormal. Todo está dentro del marco de la ley. Ahora, si usted me pregunta lo que sucede en los casos del equipo especial, bueno, si revisamos el caso que ya está en juzgamiento, el que se sigue contra Ollantumala, Nadine Heredia, el Partido Nacionalista, también transcurrió por esta etapa, en la cual se presentaron observaciones formales por parte de las defensas de los acusados y el fiscal levantó esas observaciones. Lo mismo ha ocurrido en el caso Metro de Lima, que es otra investigación del equipo especial que yo sigo. Ahora, ¿cuál es la particularidad, señor Glatzer Tuesta? Que la defensa, al plantear sus observaciones respecto a la imputación, porque lo que solicitaban eran precisiones, aclaraciones, situaciones en las cuales la Fiscalía consideró que no había ningún impedimento para precisar, aclarar y nos adherimos, nos allanamos a que se pueda subsanar esos aspectos que la defensa cuestionaba. Si usted me permite, le explico por qué. Porque esto también lo hemos realizado de la misma manera en el caso Metro de Lima, que ya hemos superado esa etapa, que ya estamos en el control de admisión de la prueba. Y le digo por qué. Porque no quiero que más adelante se argumente que se les ha afectado el derecho de defensa de los acusados. De acuerdo. ¿Qué mayor garantía, señor Glatzer Tuesta, qué mayor garantía de debido proceso le estamos dando a los acusados cuando se está absolviendo cualquier interrogante, precisión, aclaración que ellos consideran de la acusación? Y con eso concluyo. Acuérdese que este proceso penal no va a terminar en la justicia ordinaria, no va a terminar en una sala de apelaciones, no va a terminar en una casación ante la Corte Suprema. Este caso es probable que se vaya a la justicia constitucional, que se vaya al nuevo Tribunal Constitucional. Y a través de la posición que se adoptó en este caso de garantizar el debido proceso, de absolver cualquier controversia que pueda tener la defensa, estamos asegurando que más adelante, en un futuro próximo, no se argumente de que la acusación era una acusación indebida, que era una acusación mal planteada, que era una acusación que afectaba sus derechos. Hemos aclarado, hemos precisado, hemos subsanado todo lo que consideraba las defensas, y por lo tanto entendemos que tenemos que pasar ya a la etapa del control sustancial y control de pruebas, y de ahí iremos al juzgamiento. Ahora, es bien importante esto que usted menciona, doctor José Domingo Pérez, porque claro, aquí cada uno juega sus mejores cartas, es decir, la defensa lo que va a tratar es de además plantear su defensa en el marco de una abierta contradicción, ¿no? Porque por un lado, cuando ustedes estaban en proceso de investigación, que es el proceso que ya se ha cerrado, lo que les decían es, investigan hay mucho tiempo de investigación, a ver, acusen de una vez, no tienen absolutamente nada. Cuando acusaron, intentaron que se regresara a la etapa de la investigación diciendo que había algunos actuados que no se habían producido y que había diligencias que eran fundamentales que no se habían querido hacer. Y ahora, obviamente, lo que están haciendo en la defensa también, como suelen hacer buena parte de los abogados, que además litigan en casos de alta complejidad como este, es dilatar el proceso. Van a, digamos, para decirlo en términos más coloquiales, buscarle los 5 pies al gato. Pero hace bien el Ministerio Público, al margen que algunas cosas seguramente para ustedes son
como reiterativas, redundantes, que ya las han aclarado en otro momento, volverlas a aclarar para que después no tengan el argumento y se escapen por la puerta de atrás, por decirlo también en términos muy cotidianos. Ahora, pero su mención a que esto va a llegar al Tribunal Constitucional, doctor José Domingo Pérez, me llama a otra pregunta, porque si bien es cierto ese es el camino, usted hace bien en proyectarlo, pero hay un nuevo Tribunal Constitucional que es producto de una asociación política en el Congreso que tiene a la cabeza de quienes, por supuesto, han emitido sus votos, pero pertenecen a organizaciones que tienen algunos de sus líderes también vinculados al caso Lavallato o con proximidades a casos de criminalidad organizada o lavado de activos. ¿Le preocupa eso? Es decir, que este nuevo tribunal con esa composición, elegido por un Congreso totalmente adverso a lo que ustedes están haciendo, que pueda buscar traerse abajo todo lo que ustedes están haciendo? Mire, señor Glatzer Tuesta, usted entenderá que yo no puedo hacer apreciaciones de carácter políticas, pero lo que le puedo decir desde el punto de vista de un análisis de la justicia constitucional, entendemos de que uno de los integrantes de este nuevo colegiado del Tribunal Constitucional ha emitido algunas apreciaciones en redes sociales de esta investigación que se sigue en curso. Y entiendo que llegado su momento, pues tendrá que inhibirse por decoro, o los demás magistrados del Tribunal Constitucional así lo tendrían que solicitar al referido nuevo magistrado. Ahora bien, lo que Pero veo... ¿a quién se refiere concretamente? Porque usted dice al referido magistrado, pero no ha dicho quién es. El magistrado Tixe, que creo que Gutiérrez emitió Tixe. Gutiérrez Tixe. algunas apreciaciones en sus redes sociales, que creo de que es una información de carácter pública, y que, bueno, considero como parte de defensor de la legalidad, como representante de la sociedad agraviada por el delito, pues tengo que defender la posición que me toca desde el Ministerio Público. Y llegado el caso, en su momento, considero de que no habría pues esa imparcialidad de uno de esos integrantes respecto al desarrollo de alguna incidencia que se genere por la vía constitucional referido de este proceso. Ahora, ¿por qué le digo así? Porque los abogados defensores que usualmente recurrían al órgano de control institucional, de control interno del Ministerio Público, ahora pues, sorprende que están planteando varias acciones de amparo, cuestionando las actuaciones que se están llevando a cabo a nivel judicial. Y si usted me permite, pues de ingenuo no tengo nada. Es decir, sé que a través de estas acciones de amparo lo que buscan es un pronunciamiento en la vía constitucional. Y sé que la vía constitucional va a poder afectar el desarrollo de la justicia ordinaria de este proceso. Esto no va a ser una novedad de lo que puede pasar acá en este caso y en el país. Ha sucedido en otros países en los cuales, llámese justicia constitucional, dentro del sistema de justicia ordinaria o fuera del sistema de justicia ordinaria, pues siempre se ha tratado de invalidar las actuaciones que realizan jueces y fiscales. Y de ahí luego generarle responsabilidades administrativas y penales a quienes han desempeñado una función, ya sea en la fiscalía o ya sea en la judicatura, en estos casos. Entonces... ¿Y diría usted que esto, doctor José Domingo Pérez, este redireccionamiento de la estrategia para no ser a través de las vías de control del Ministerio Público, para, digamos, generar algún mecanismo de persecución por el trabajo que hacen, se debe al hecho de que la Junta Nacional de la Justicia ya sacó del Ministerio Público a 3 de los fiscales supremos que estaban directamente vinculados, así lo ha estimado la Junta Nacional de Justicia, a lo que, digamos, se llaman los cuellos blancos del puerto, o que estuvieron vinculados a ese tipo de grupos? Es decir, al no tener a estas personas ya dentro del Ministerio Público, empiezan a voltear la mirada y el Tribunal Constitucional
cae como anillo al dedo? Definitivamente, no es que quiero que usted me entienda, no es una apreciación política, es una apreciación del desarrollo del proceso, de un proceso penal que debe conducirse por la vía ordinaria, pero que sin embargo se puede ver afectado por las decisiones que se adopten por la vía constitucional. Eh, Estamos viendo, y yo se lo estoy diciendo porque yo soy el conductor de esta investigación, que se están generando acciones de amparo para afectar el desarrollo de este proceso. Entonces, si usted me pregunta cuál va a ser el criterio, la decisión que pueda adoptar el nuevo Tribunal Constitucional respecto a este proceso, pues bueno, eso lo vamos a saber en el momento oportuno. Sin embargo, ya le estoy adelantando que considero como una apreciación personal, como una opinión individual, que de haber alguna situación que afecte la imparcialidad de uno de los magistrados, como lo acabo de anunciar, debería abstenerse por decoro a conocer cualquier causa de las que se sigue contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y toda esta organización. Ahora, yo, digamos, efectivamente coincido con esa apreciación y creo que esa es la estrategia a la que quiero preguntarle, se suma si desde su parecer así es o así va a ser la actitud o el accionar del Congreso de la República que ha buscado, por ejemplo, en el marco de la misma alianza que eligió a este Tribunal Constitucional, de traerse abajo la colaboración eficaz. Porque hoy día, si hay algo, si a mí me preguntaran, que une a los partidos políticos en el Congreso de la República y que los hace amigos a pesar de públicamente decir que son diferentes, yo diría ciudadanía con la lucha contra la corrupción y en particular con el trabajo que ustedes hacen. ¿Diría usted que mientras el Tribunal Constitucional es el lugar al que le apuestan todas sus expectativas, en el Congreso van a insistir con desarmar al Ministerio Público en lo que ha sido más bien fundamental para su trabajo, que es la colaboración eficaz? Bueno, han habido intentos. Aún está en curso ese proyecto que quiere modificar el proceso de colaboración eficaz en perjuicio contra la persecución de crímenes de corrupción, lavado de activos, organización criminal. Es decir, es latente este peligro. Y es por eso que tiene que haber una ciudadanía atenta, vigilante de lo que pueden realizar quienes dictan las leyes. Señor Glatzer Tuesta, los fiscales, los jueces, no dictamos las leyes, solamente la aplicamos. Y si el día de mañana cambian las reglas de juego y las reglas de juego cambiadas favorecen a los investigados, a los acusados, que no se nos atribuya la responsabilidad a los jueces o a los fiscales, sino a quienes dan las leyes. A lo que se ve, y eso es lo que se puede constatar en otras realidades de nuestro continente, es que han habido pactos de impunidad. Es decir, quienes eran investigados de distintos criterios políticos, ideologías, terminaban uniéndose, terminaban haciendo alianzas, porque tenían un objetivo común. El objetivo era destrozar el sistema judicial que había logrado cierta independencia y autonomía, y a partir de ahí comenzar a modificar las reglas del procesamiento. Seguidamente, lo que viene es la criminalización y persecución de jueces y fiscales. Si usted me pregunta dónde ocurre eso, pues revisemos lo que está ocurriendo actualmente en varios países de Centroamérica, de Sudamérica, en especial Guatemala, hablando de Centroamérica, en donde se han tenido que exiliar jueces y fiscales a los Estados Unidos. Entonces, la situación no es para no preocuparnos. Yo creo que sí tenemos que preocuparnos. Y a partir de la constitución de un nuevo tribunal constitucional, hay que estar bastante atentos de cuál van a ser las decisiones y si estas decisiones van a afectar los procesos penales que se están siguiendo precisamente contra quienes les dieron los votos para que puedan ocupar estos altos cargos. Ahora, pero cuando yo lo escucho hablar esta mañana y dice usted Guatemala, por ejemplo,
recién ahí caigo en cuenta que está hablando de experiencias distantes a la nuestra. Pero si no hubiera mencionado ese nombre, yo diría que usted está describiendo nuestra propia realidad, porque lo que usted dice no está haciendo una proyección de lo que puede pasar, sino, y esta es mi apreciación, ya está pasando. Es decir, si hay en este momento algo en que todos los partidos políticos representados, o buena parte representados en el Congreso, están de acuerdo en que lo que ustedes hacen hay que buscar deshacerlo de todas formas. Y usted hace un llamado a la ciudadanía para mirar esto con atención. A eso que usted describe, ha pasado en otros lados, yo creo que ya está pasando acá, se le suma otro elemento que quiero yo poner también en la conversación, y es que cada vez hay el auspicio, hay, digamos, el aliento, y hasta me atrevería a decir el apoyo para que puedan funcionar grupos violentos que persiguen directamente a las personas que han identificado son los opositores, de quienes por supuesto están comprometidos en estas presuntas organizaciones. Usted ha sido una de las principales víctimas y blancos de los ataques. Diría que eso tiene relación también en las experiencias que usted conoce y lo que ve en el Perú, que así es como está operando ahora. ¿Tiene vínculo lo uno con lo otro desde su perspectiva? Claro, lo que se está generando es el temor en quienes tienen que cumplir una función. Yo tengo una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo protección policial, pero también están atacando, hemos visto, a otras autoridades, a otros funcionarios, a periodistas, a personas que desde cualquier rol de la sociedad cumplen un papel importante. Y no vemos una respuesta de parte de mi institución, que es la encargada de investigar estas denuncias contra estas organizaciones violentistas, y lo que se está generando acá pues es una sensación de miedo. Señor Glatzer Tuesta, un proceso penal, un juzgamiento va a depender de lo que los testigos vayan a informar, a decir ante los jueces. Pero si estamos viendo ataques contra fiscales, contra jueces, contra periodistas, ¿qué puede esperar esa persona que luego tiene que ir a un juicio, a un juzgamiento y dar la información, dar la versión de los hechos respecto a personas que tienen un alto perfil político o económico en este país? Entonces, la situación es seria y bueno, si usted a eso le suma este pacto de impunidad que se estaría generando, estas campañas de desinformación agresivas que cada día desacreditan, denigran a quienes están cumpliendo una labor, lo que vemos es de que el resultado va probablemente a coincidir lo que sucede en otros países, en donde lamentablemente pues la impunidad ganó. Y cuando me hago referencia a la impunidad, no solamente me estoy refiriendo a la corrupción, me estoy refiriendo al lavado de activos, al narcotráfico, a la minería ilegal, o sea, a todos esos crímenes que pervierten a la sociedad. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, en eso hay que estar preocupados. Y creo de que como fiscal, como fiscales del equipo especial, como fiscales en general de la fiscalía, cumplimos un rol, y nuestro rol es defender este caso y defender a las personas que finalmente tienen que declarar en este proceso. Por eso yo salgo a través de su medio de comunicación y se lo agradezco, para que los testigos, los colaboradores eficaces, los arrepentidos sigan confiando en la justicia. Vamos a defender hasta el último momento el trabajo que se ha realizado a nivel del equipo especial. Ahora, si hay, como está pasando ya en el Perú, el copamiento de algunas instituciones claves que van a ser las que deliberen al final sobre asuntos que los acusados impulsen, ¿no es cierto?, a través de, entre comillas, su defensa. Si el Congreso empieza a desarmar a los fiscales, trayéndose abajo leyes como la colaboración eficaz, acá hay a periodistas, porque también hay componentes de ese interés de traerse abajo, de lo que hacen los periodistas de investigación en estas materias. A eso se le suman los grupos violentistas que buscan intimidar y generar miedo en operadores del sistema de justicia, pero también en testigos. Hay un paso adicional que han dado en los últimos tiempos, y esto no es tan difícil de conectar. Inclusive ya han
generado actos ya no solo de violencia en términos, digamos, genéricos, sino claramente atentados contra la integridad de la vida y la integridad física de las personas. Inclusive hay casos como la de la fiscal Paulina Roque, que han entrado a su casa para robarse una laptop justamente cuando ella estaba en medio de una diligencia, curiosamente en medio de, digamos, la entrega de algunos documentos al esposo de la señora Keiko Fujimori. Ese último elemento que le acabo de mencionar también hace parte de, desde su perspectiva, de esta arremetida que ya se está, digamos, escalando de una manera, yo diría, grosera, abierta, sin que alguien pueda contener sus efectos? Usted se está dando cuenta que están actuando impunemente. Haber, haber ingresado al domicilio de la fiscal adjunta Paulina Roque, haberse sustraído su herramienta de trabajo, que es la laptop, con claras evidencias de que no fue un acto delictivo para sustraer bienes de valor económico, pues demuestra de que estamos en una situación de zozobra. Si usted me pregunta cómo se siente la fiscal Paulina Roque, le voy a decir, pues sí, genera una sensación de inseguridad. Y es lo que están buscando. Lo que buscan es eso, que los fiscales sientan temor a actuar en cumplimiento de la ley, que los jueces sientan ese temor de actuar en cumplimiento. Entonces, son realidades que tenemos que darnos cuenta. Pero bueno, a mí me corresponde dar la cara y decirle de que estamos firmes, que ante todas estas campañas que están acrecentándose, decirle a usted que la acusación se ha visto fortalecida porque hemos superado cualquier controversia que las defensas hayan podido advertir y que si el día de mañana la pelea se da en el Tribunal Constitucional respecto a esta acusación, nunca se va a poder alegar de que no pudieron ejercer su derecho de defensa. El juez amparó sus observaciones, el juez ordenó a la fiscalía que subsane la acusación y la fiscalía lo subsanó. Nos estamos preparando para la justicia constitucional. Creo de que ahí es donde se va a definir, al parecer, el éxito o no de la lucha contra la corrupción. Y si eso es así, o digamos, mejor dicho, si eso no es así, y al final de, digamos, todo lo que hay que transitar en este proceso, que va a demorar sin duda un buen tiempo, el Tribunal Constitucional termina recogiendo argumentos y validando cosas que no se han producido, entraríamos, digamos, a la consolidación de un sistema de complicidad, digamos, y de impunidad que terminaría favoreciendo a los imputados, porque él hacer las cosas en contra de lo que ustedes están cuidando ahora se haga de la mejor manera, solo tendría un nombre: complicidad. Complicidad, impunidad, pactos de impunidad. Mire, hay bastantes experiencias en otros países como para caer en la ingenuidad de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, como Ahora, fiscales, doctor estamos José en una Arnulfo obligación de Pérez, informar. no, y hace muy bien, porque creo yo que usted, además, estando en la ubicación que tiene como encargo y haciendo el trabajo tan importante que está haciendo, sabe perfectamente los efectos que esto puede tener frente a todo el esfuerzo que ustedes han desplegado estos años. ¿Por qué su institución, dice usted o cree usted, que es insensible o poco proactiva para enfrentar algunas amenazas directas contra el trabajo que ustedes están haciendo? Porque esté en sus manos iniciar investigaciones o profundizar algunas que ya están en despachos y ahí están como amadas o poco referidas. Mire, pueden haber muchas respuestas. A nadie, a ningún fiscal le gustaría transitar lo que yo he tenido que caminar durante estos años. Ataques, agravios. Actualmente usted puede ver en las redes sociales situaciones que no son ciertas, falsedades, mentiras, procesos que se abren en mi contra. Lo que se genera es eso, pues, que los fiscales sientan
ese temor a investigar a personas que pues tienen un cierto perfil político, de poder. Esperemos que a través de la difusión de los medios de comunicación, de la opinión pública, pues la Fiscalía pueda tomar acciones adecuadas, debidas. Estamos viendo que recientemente estos grupos violentistas ya atacan y no hay una fuerza pública que pueda contener estas agresiones. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que hay una situación de mayor escalada, una situación en donde pues ocurre una desgracia, y eso creo que compete mucho a la Fiscalía, porque hay denuncias de todas las personas que se han visto agraviadas, afectadas. Corresponde a la Fiscalía hacer las averiguaciones, las indagaciones correspondientes. No solamente quienes están ejecutando estos actos, sino quienes están financiando esos actos, que creo que ahí es el punto importante. ¿Quiénes están financiando estas actividades? Ahora, por la experiencia que usted tiene, no solo porque ha sido el objeto de estos grupos vandálicos que tienen las características que usted refiere, esto no puede ser un hecho o hechos espontáneos de un grupo de personas que se juntan para discrepar con alguien al que entienden no está haciendo bien su trabajo o está, digamos, o haciéndolo mal, ¿no es cierto? ¿Tiene, cree usted, elementos ya que saltan a la vista de una especie de organización criminal? Digo, en el sentido más literal del término, porque son grupos que se organizan, tienen determinados roles, tienen una secuencia ya más o menos establecida y cuentan con los recursos logísticos para generar sus movimientos. ¿Eso aplicaría desde su punto de vista como una organización criminal? Entiendo que se está investigando porque sé que la denuncia ha sido derivada a una de las fiscalías de crimen organizado. Esperamos a nivel de esta fiscalía una respuesta adecuada. Se está notando, y como usted bien lo ha afirmado, elementos que demuestran de que estamos ante una organización criminal. Y ahora corresponde a la fiscal, porque es una fiscal de dicho subsistema, que pueda llevar a cabo los actos necesarios para la individualización de los ejecutores de estos actos, y además de quienes están instigando, quienes están determinando y quienes están financiando todos estos actos. Ahora, esto llegó inclusive para referir a otras personas dentro del Ministerio Público, inclusive en contra de la ex fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, que generaron por lo menos dos actos conocidos donde irrumpieron inclusive afuera de su domicilio y en contra de algunos de sus familiares. Pero lo que las personas, me imagino, de bien y que quieren que las cosas no se asolapen y se enfrenten abiertamente, se preguntarán cómo, si es posible, si a la propia fiscal de la Nación le hacen una cosa de esa naturaleza, no sea el propio Ministerio Público que le ponga un poquito más de interés. Y se lo digo muy concretamente porque nosotros conocemos y participamos de algunos casos que nosotros hemos llevado al sistema de justicia también, y la actitud, la verdad, por decirlo de alguna manera más o menos amable, es bastante pasiva en estos temas. Temor, señor Glatzer Tuesta. Se ha generado temor. Temor en quienes tienen que aplicar la ley, temor en los operadores de justicia. Eso es lo que se está generando. Campañas de desinformación, campañas de actos violentos, eso se genera, señor Glatzer Tuesta. Y yo creo que todos los que se ven afectados, todos los que son agraviados por estos actos, tienen que demostrar de que sí se puede contra toda esta actividad que se está realizando para afectar lo que conocemos como un Estado constitucional de derecho. Sí, y claro, el otro asunto es la policía, ¿no? Porque la policía tampoco actúa y en varios de estos eventos, lejos, digamos, de contener a estos vándalos, más bien daría la impresión de que no los dejan actuar, por decirlo de algún modo. Y eso me contaba el otro día que hablaba con, digamos, gente vinculada a la propia policía,
que es porque hay que temor también en las altas autoridades, inclusive en el Ministerio del Interior, porque de actuar de una manera distinta, es decir, de cumplir con su deber y detener en algunos casos a estas personas, luego tienen miedo que los lleven a las comisiones de defensa del Congreso, a la comisión de inteligencia del Congreso, y terminen cortándole la cabeza, para usar un término cotidiano, y por supuesto cortan sus carreras. Hay mucho temor ahí también, y además los medios de comunicación les harían campañas que ellos no están en la capacidad de resistir y terminarían, según sus propios términos, liquidando su carrera, ¿no? Qué terrible que ese sea el motivo por el cual la gente no actúa cuando tiene un deber frente a delitos que además se ejecutan de manera flagrante. Imagínese usted que son funcionarios públicos, somos funcionarios públicos, pero un ciudadano, una ciudadana que tiene que ir a un juicio a declarar contra personas que tienen un poder político, ¿cuál es la expectativa que tendrá esta persona? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo o pensando en este momento esa persona? Si eso está ocurriendo, como usted lo ha dicho, incluso en agravio de quien fue la fiscal de la Nación. Sí. Es Ahora, la lamentable, señor referencia Platzer, todo esto. permanente, doctor José Domingo Pérez, a lo que puede estar pensando una persona que colabora con la justicia como testigo en casos tan importantes como esto, da cuenta de que hay algunas personas que están, digamos, con menos interés de colaborar producto del temor que esto les ha generado, o diría usted que llegado a la etapa judicial, es decir, ya del juicio mismo, no va a haber ninguno, y los que han testificado en en la etapa de investigación, van a ratificar todo cuando estén ya cuando sea el siguiente paso. Mire, la expectativa es de que se lleve a cabo un juzgamiento con todas las garantías legales correspondientes. Pero le vuelvo a repetir, no soy ingenuo. Son investigaciones, son procesos contra organizaciones que tienen un poder político, un poder económico. Esperar de que estas personas acusadas o investigadas van a estar sentadas con los brazos cruzados, esperando de que se lleve a cabo el juzgamiento, pues yo no soy de esa visión. Ya lo vimos en las investigaciones en el año 2017, 2018, en donde buscaron a los testigos, los amenazaban, trataban de que cambiaran la versión de los hechos, de que no eran falsos aportantes, les daban documentos para que acreditaran que ellos habían entregado dinero o hayan realizado depósitos bancarios. Es decir, de que como fiscal y fiscal que tengo ya varios años en esta labor, me hace presumir de que no me equivoqué cuando solicité la suspensión del partido político Fuerza Popular, que no me equivoqué cuando solicité la prisión preventiva contra las personas que han sido acusadas de pertenecer a la estructura jefatural de la organización criminal contra la cual se ha formulado una acusación. Estamos en un debido proceso y el Poder Judicial consideró de que las medidas no eran necesarias por el momento. Entonces, vamos a esperar que el juicio se pueda llevar con la regularidad que debe demandar. Pero ya usted lo ha advertido, hay pues iniciativas legales que buscan cambiar las reglas de juego, ya hay un cierto nivel de desconfianza de lo que puede ser una decisión en la más alta autoridad de la justicia constitucional respecto de los casos que se pueden estar conduciendo a ese nivel referidos a el equipo especial y otras investigaciones contra personas vinculadas al área política. Por lo tanto, creo que sí, hay que mostrar preocupación, hay que señalarle a la ciudadanía que se tiene que estar vigilante y
hay que defender lo que se ha conseguido y se ha consolidado, como es esta lucha contra la corrupción como parte importante de un Estado de Derecho en el cual vivimos. Si quisiera, doctor José Domingo Perles, en esta última parte, aprovechar para preguntarle por un personaje, una persona que, digamos, ha salido a la luz pública, pero que ya tenía, por lo menos en las investigaciones que ustedes siguen, un antecedente de haber aportado en el caso de Keiko Fujimori, es la señora Karelyn López, ¿no? Que por estos días está su nombre sonando más de cara a lo que puede haber conocido o no en torno a lo que se dice puede ser un caso también de corrupción del propio presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su condición dentro de la investigación y qué, digamos, requerimientos frente a ella se han pedido? Porque, claro, ella tuvo un vínculo de aporte y usted lo ha mencionado en más de un momento. Bueno, lo que es el proceso de colaboración eficaz al que entendemos se ha sometido y que se ha difundido a través de los medios de comunicación a partir de la intervención de su abogado defensor, esto se está viendo en el sistema de lavado de activos, bajo la coordinación del doctor Rafael Vela Barba. Entendemos que se están llevando a cabo las actuaciones de corroboración debidas. Y a nivel de la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori, ella es una aportante y ha sido citada en esa calidad en el desarrollo de la investigación. Sí, pero en esa condición, ya de cara a lo que es un caso consolidado, que acaba de ser subsanado para pasar a la próxima etapa de control de acusación, de control probatorio y después al juicio, digamos, ha sido satisfactorio digamos, sus dichos para esclarecer algún punto. ¿Ha quedado el Ministerio Público totalmente satisfecho en torno a la explicación que ha dado sobre aquello? Bueno, lo que se ha demostrado es de que dio dinero a Keiko Fujimori. O sea, Karelyn López ha dado dinero a la campaña de Keiko Fujimori. Ella no forma parte de la estructura de los falsos aportantes. Ella es, pues, una de las personas que entrega dinero para esa campaña. Y en ese orden de ideas, pues tendrá que ir a declarar a juzgamiento esas incidencias como se dio esa entrega de dinero que le realizó a la acusada Keiko Fujimori. De acuerdo. Ahora, para ir terminando ya, quería retornar a lo que fue el punto inicial de la conversación en torno al momento en el que estamos. Ya usted nos ha explicado que está todo subsanado, no hay, digamos, nada entreabierto para que después exista una reclamación sobre falta de debido proceso. Pero ¿qué cosa es lo que Siempre se va a viene? haber. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Ah? ¿Ah? Siempre No, va a lo va a haber. O haber. sea, No, lo va a no, haber, seguramente, lo va a haber, pero a lo que voy es, hasta el último ustedes han momento va a tratado haber. de hacer lo más diligentemente posible su trabajo para que esos, digamos, espacios estén lo más cerrados posibles. Pero a lo que voy es, ¿qué cosa es lo que se viene y cuáles son, doctor José Domingo Pérez, los tiempos que usted proyecta puede demorar todo eso? Usted ha mencionado el caso de Yantumal y Nadine Heredia, que tomó el control de la acusación un tiempo muy largo. ¿Qué cosa es lo que se viene en términos procesales? Es decir, esta etapa en el que ya revisan la subsanación, pasa el control de acusación, control de prueba. ¿Cuándo se iniciaría el juicio? Le escuché decir al doctor Vela, me parece, que comenzando el próximo año. ¿Esos son los tiempos más o menos? Es probable, probable. Yo diría que incluso podría ser a final de año, porque mire usted, ya estamos superando la etapa del control formal, ingresaremos a una etapa del control sustancial, en donde no hay devolución de la acusación, no hay subsanación de la acusación, es decir, el juez tiene que resolver o ampara el pedido de la fiscalía de que este es un caso que tiene que ser llevado a juicio oral o no lo ampara, dándole la razón a la defensa. Y de ahí se hace el control de la prueba que ha ofrecido tanto la fiscalía como las defensas. Con eso ya el caso concluiría, estaría totalmente saneado para poder ingresar a la etapa de juzgamiento, que ya eso va a depender del Poder Judicial y sobre todo de la Corte Nacional. Y esto sí nos tiene que llevar a una reflexión de qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha pasado, por qué las investigaciones en el caso Lavajato se han demorado tanto. Pues lo que vemos es que ha habido una falta de compromiso por parte de quienes han jefaturado
la más alta instancia del Poder Judicial hace algunos años, de poder lograr que hayan juzgados de dedicación exclusiva para los casos Lava-Jato. Vemos que el caso Ollanta Humala ha demorado casi 2 años el control de acusación, porque el juez que estaba conociendo el control de acusación no solamente tenía que resolver esa causa, sino otras causas de tráfico de drogas, de extorsión, de lavado de activos, de otros despachos fiscales, de otros sistemas fiscales a nivel nacional. Y esa realidad, pues, nos ha conducido a lo que estamos en este momento. Es decir, que aún en el año 2022 solamente tenemos un caso que está en juicio oral y es probable que a finales de este año o el próximo año hayan otros casos que ya ingresen a esta etapa. Y bueno, pues esta situación de retraso, de demora, es lo que genera y puede generar espacios de impunidad. Es decir, en donde los actores que son investigados, eran investigados, pues se terminan coaligando en un pacto de impunidad y hacen frente contra las fuerzas que se encargan de la persecución del delito, como es la fiscalía, y bueno, y el sistema anticorrupción. Entonces, yo creo que eso va a llevar a una reflexión de lo que pudimos haber hecho y que se debió corregir para probablemente más adelante, cuando ya sean otros actores y tengan que investigar estos casos, hay una celeridad y un compromiso de las instituciones y obligar sobre todo a los titulares de las entidades que asuman ese compromiso real con la justicia. Sí, y para terminar, ahora que el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Sardón de Taboada, ya no tiene esa condición, es decir, ha regresado a su estadio previo, que es una persona como cualquier otra, ¿qué cosa va a pasar con él a propósito de este hecho que él produjo en el Tribunal Constitucional y sobre el cual usted llamó la atención? En algún momento lo acusó vil y burdamente de ser uno de los que originó y propició el lamentable hecho de que el señor Alan García se quitó la vida. Y a propósito de eso se gatilló una campaña muy severa contra usted acusándolo de aquello. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Va a hacer algo? Porque, digamos, él ya tiene una condición distinta, ¿no? Bueno, y es ahí donde se puede apreciar el uso de la justicia para fines ajenos a lo que es estrictamente la labor jurisdiccional. En un caso en donde no determinaba que se pronunciara sobre la situación del expresidente Alan García y las circunstancias de su detención, utilizó el voto que le correspondía para sentar un criterio a nivel de la justicia constitucional. El señor ex magistrado Sardón de Taboada ha sido ofrecido como testigo para el juicio que se sigue o se seguirá contra Keiko Fujimori. Entonces, espero que pueda declarar, llegado el momento, y como fiscal poder examinarlo. Y es ahí en donde vuelvo a llamar la atención, señor Glatzer Tuesta. En un juicio, los testigos, los acusados, van a contar los hechos, pero no lo van a narrar solamente al fiscal, no solamente lo van a narrar a los jueces. Todos y todas los ciudadanos y ciudadanas van a poder presenciar cómo es que Dionisio Romero, por ejemplo, sacaba dinero del banco más importante del país, millones de dólares, para entregarlo a una candidata de una campaña política. Eso, que lo cuente el propio testigo en vivo y que todos y todas puedan observar, nos va a dar la razón a quienes hemos estado afrontando este trabajo, a quienes hemos logrado que se descubra cómo se estaban financiando estas campañas políticas.
nos da la razón de por qué esas decisiones controvertidas al nivel legislativo, político, tenían una orientación en favorecer a ciertos intereses económicos. Lo que sí puedo presumir, viendo realidades de otros países, es que lo que se va a procurar es que no se llegue a esa instancia. Es por eso que hay que estar bien vigilantes de las decisiones del Tribunal Constitucional, porque cuestionar la actuación del juez o del fiscal y señalar de que se ha afectado derechos constitucionales, pues lo que van a tratar de buscar es anular todo el desarrollo del proceso. O sea que la estrategia central ahora para evitar llegar a juicio es generar incidentes que terminen en las manos del nuevo Tribunal Constitucional y ahí se agote y no haya juicio. Y que el tribunal disponga que se violaron derechos fundamentales y por lo tanto no hay juicio. Esa sería la estrategia. Eso es lo que están alegando. Usted ha escuchado. En los medios de información las defensas están alegando eso. Ellos que en un primer momento decían, ¿por qué la fiscalía no concluía la investigación? ¿Por qué la fiscalía no acusaba? Cuando la fiscalía concluye la investigación, pero ¿por qué la fiscalía no sigue investigando? Entonces, lo que van a buscar es llegar a la justicia constitucional. Ese es el primer paso. El segundo paso es que les den la razón en la justicia constitucional. Anular los procesos que se siguen y, como último y como colorario, como ha sucedido en los países en donde se ha afrontado a la corrupción y a las organizaciones criminales, criminalizar y perseguir a jueces y fiscales. Porque ahí mandan un mensaje para que futuros jueces o fiscales no se atrevan a modificar estas estructuras de poder que se consolidan, tanto política como económicamente en la sociedad. Entonces, sí, eso es lo que al final podrá ocurrir si es que no hay una sociedad vigilante. Si no hay una sociedad vigilante. Hace usted un llamado de atención que creo nos pone a la sociedad civil en alerta y alerta máxima, porque esto puede ser fulminante y materializarse muy rápidamente, porque los tiempos procesales son muy cortos y ahí es donde van a tratar de operar. Doctor José Domingo Pérez, le agradezco muchísimo hoy día haber conversado con nosotros, ha sido un gusto tenerlo en el programa, además siempre firme y siempre claro, y creo que la ciudadanía por eso es que es verdad que he referido hoy día a la gente que no le gusta su trabajo y que lo persigue, que lo acosa. Pero yo quisiera terminar la conversación haciendo referencia a ese otro gran sector que creo yo es mayoritario, más bien resalta y apoya todo el esfuerzo que vienen ustedes desplegando. Y creo que eso también es importante cada cierto tiempo decirlo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. Gracias por la ventana y la oportunidad para poder informar a la sociedad. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Ha sido el doctor José Domingo Pérez, quien es el fiscal en especial, el fiscal que trabaja en el equipo especial Lavallato y que hace un gran papel y que es una persona valiente, valerosa, honesta y que está navegando a contracorriente, aquí advirtiendo qué cosa es lo que se puede venir. Así que hay que estar atentos, porque esas alianzas que se han producido en el Congreso de la República y que algunos alientan y dicen que es lo más positivo que se ha podido suceder en nuestra precaria política en los últimos tiempos, tienen nombre propio, tienen objetivos muy concretos. Y uno es traerse abajo todas las investigaciones del caso Lavallato. Por eso y con razón, dice José Domingo Pérez, los estrategas, los abogados, los que están detrás de Keiko Fujimori y quienes junto con ella están involucradas en este importante caso, están ahora alegando falta el debido proceso, problemas en el irrespeto a derechos fundamentales, y ese es el típico argumento para generar una acción que llegue al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, como mago, ¡pum!, desapareció el caso. No llega a juicio y encima después empiezan a perseguir a los jueces y los fiscales. Hacen que tengan que salir del país y le hablan a Juan para que escuche Pedro, porque otros fiscales y jueces van a decir, si así me van a tratar, mejor miro para otro lado y me pongo a silbar.
Cuidado con eso, es gravísimo lo que nos acaba de decir el fiscal José Domingo Pérez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.